Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En el último mensaje que compartimos sobre la vida de nuestro Señor Jesús, estuvimos hablando sobre los conflictos en la vida de nuestro Señor Jesús mientras Él crecía, y también la sabiduría y la inteligencia con la que Él crecía. Nos hemos detenido un poquito para estudiar la vida de Juan el Bautista también. Pero ahora continuamos con la vida de nuestro Señor Jesús. Y hoy estaremos estudiando, según la Biblia, el bautismo de nuestro Señor Jesús y también cuando fue tentado. Mateo 3:13 al 15 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja por ahora, que así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vemos que cuando se cumplió el tiempo, nuestro Señor Jesús vino a Juan el Bautista, en el Jordán, en donde se encontraba Juan, bautizando a las multitudes, que arrepintiéndose, venían a él para prepararse, para esperar a nuestro Señor Jesús. Entonces llegó el día en que nuestro Señor Jesús debería de ser bautizado. Y llegó a Juan y le dice: Ya estoy listo para ser bautizado. Pero Juan le dice: Señor, no, eso no puede ser. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes para que yo te bautice. De ninguna manera. Eso no puede ser. Pero nuestro Señor Jesús le dijo: Deja, porque así conviene. Entonces Juan bautizó a nuestro Señor Jesús. Lucas 3:22 al 23 dice: Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José. Vemos que en el Evangelio de Lucas es en el único evangelio en donde se menciona varias veces la edad de nuestro Señor Jesús. Primero, en el último mensaje que compartimos sobre la vida de nuestro Señor Jesús, cuando fue encontrado en el templo en medio de los maestros de la ley. Tenía 12 años, según el Evangelio de Lucas. Y ahora vemos que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, tenía 30 años. Queridos amigos que están escuchando, no estamos aquí para juzgar ni para condenar a ninguno, pero la vida que vivió nuestro Señor Jesús era una vida para cumplir profecías, pero también una vida para darnos ejemplo a vivir. Entonces, si nuestro Señor Jesús fue bautizado a los 30 años, quiere dar a entender que una persona para ser bautizado tiene que tener conocimiento suficiente de lo que va a hacer. No quiere decir que exactamente a los 30 años vas a ser bautizado, pero sí quiere dar a entender que debes entender perfectamente bien lo que estás haciendo. Entonces, si nuestro Señor Jesús dio ejemplo de esa manera, no podemos cambiar las cosas. Nadie puede ser bautizado con una taza de agua, ni cuando es un bebé. Porque nuestro Señor Jesús se bautizó a los 30 años y fue sumergido en las aguas del Jordán. Así es que se bautizan las personas cuando ya tienen completo conocimiento de lo que están haciendo. Y no con un poquito de agua, sino sumergido en las aguas. Eso fue el ejemplo que dio nuestro Señor Jesús. Y por eso dije, todo lo que hablemos lo vamos a sacar de la Biblia, para que nadie se confunda, para que nadie diga: esto tú lo estás diciendo, ¿de dónde te lo inventas? Así es que de la Biblia. Nuestro Señor Jesús tenía 30 años y su bautismo fue de la manera que los sumergieron dentro de las aguas, y así fue bautizado. Inmediatamente cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, cuando fue sumergido de las aguas y salió otra vez, el Espíritu del Padre
descendió inmediatamente sobre él, o sea, el Espíritu Santo. Y también una voz se escuchó del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Entonces vemos que las pruebas son contundentes de que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y también nos enseña de qué manera hacer las cosas. Así es que, conociendo a nuestro Señor Jesús, espero que podamos seguir sus ejemplos. Mateo 3, 16, 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que cuando nuestro Señor Jesús se bautizó, una vez más lo dice en el Evangelio de Mateo, que inmediatamente el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo, o sea, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Ninguna duda que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 4, del 1 al 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, después que nuestro Señor Jesús fue bautizado, sumergido en las aguas del Jordán, teniendo ya 30 años, según el Evangelio de Lucas, vemos que el Espíritu de Dios llevó a nuestro Señor Jesús inmediatamente al desierto. Y empezaba su ministerio con 40 días y 40 noches de ayuno. Ya completados estos 40 días y 40 noches de ayuno, se le presenta Satanás sabiendo la gran hambre que sentía. Y le dice: si en verdad tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Como quien diciendo: el Señor, el Padre, no se molestará, porque Él sabe la gran hambre que tienes. Y si conviertes a estas piedras en pan, entonces no será pecado. Pero nuestro Señor Jesús le contesta: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, ¿de qué sirve tener lleno el estómago si no le obedeces al Creador? ¿De qué sirve que estés comiendo en la mañana, al mediodía y en la tarde y no le obedeces al Señor? Entonces dice: es necesario obedecer a Dios antes que poner atención a cualquier cosa de este mundo o las tentaciones que puedan venir a nuestra vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las enseñanzas de Dios son primordiales para nuestra vida. Así es que, así como buscas comida, debes buscar la palabra de Dios. Es más, la palabra de Dios debe ser buscada antes que la comida. Entonces nuestro Señor Jesús no cayó en la primera tentación de Satanás, sino que lo reprendió. Luego dice Mateo 5 al 7, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Entonces dice que después de haber tentado a nuestro Señor Jesús, diciéndole que convirtiera las piedras en pan, y nuestro Señor Jesús no cayó en su tentación, sino que lo reprendió, diciéndole que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó al pináculo del templo. El templo de Dios en ese tiempo era un edificio de 3 niveles. Y el pináculo, a según, era una orillita que le dejaban de por de afuera, en donde exacto daba para que alguien pudiera pararse. Entonces dice que ahí Satanás llevó a nuestro Señor Jesús y le dijo: échate desde aquí hasta abajo.
tú eres hijo de Dios y Dios ha prometido. O sea, escrito está, que a sus ángeles mandará para que te protejan, para que sobre sus manos te lleven y tus pies no tropiecen en piedra. Pero el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. ¿Qué nos quiere dar a entender con esto? Te metes tú en un vehículo y sales manejando a toda velocidad y dices no importa porque Dios me protege. No es así. Dios no puede protegerte porque lo que estás haciendo es tentar al Señor. Estás atentando contra tu propia vida, pensando que Dios te salvará cuando lo haces intencionalmente. Eso es lo que quiere dar a entender aquí. No debes buscar tu mal intencionalmente y creyendo que Dios te salvará, porque no puedes provocar al Señor. Así es que piensa, cuando te vayas a meter en problemas y digas el Señor me librará, piensa que no puedes tentar al Señor. Y si te vas a meter en problemas sabiendo que te vas a meter en problemas, estás tentando al Señor y el Señor no puede ser tentado. Así es que nuestro Señor Jesús le contesta la segunda vez que escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Luego dice Mateo 4 del 8 al 11, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces vemos que por tercera vez no lo pudo vencer con la comida, no lo pudo vencer dándole que él diga, pues tanto es la confianza que tengo en mi Padre, le mostraré a Satanás que en realidad Él me protege. No cayó ni cuando le dijo que se echara desde arriba del alero del templo hacia abajo. No cayó en esa tentación. Y luego lo llevó Satanás otra vez a una montaña muy alta. Sobre esa montaña le mostró todos los reinos y las riquezas de la tierra. Y le dijo, mira, todo esto se me ha dado a mí. Y todo esto en este tiempo y ahora mismo será tuyo, si tú te postras delante de mí y me adoras. Pero nuestro Señor Jesús sabiamente le contestó, al Señor tu Dios adorarás y solo delante de Él te postrarás. Así es que cualquier persona que se postrara delante de otro que no sea Dios, tristemente, hay que decirlo, delante de Satanás se está postrando. Y no es necesario caer en tentación, ni por los bienes de este mundo, ni por los lujos, ni por el dinero, por nada de este mundo, porque eso fue lo que se le ofreció a nuestro Señor Jesús. Pero como dije, todo lo que Él hacía era para darnos ejemplo a nosotros de cómo vivir. Así es que si nuestro Señor Jesús resistió a las tentaciones para que hasta el día del sacrificio fuera perfecto para poder ofrecer su propia vida, para que derramando su sangre perfecta pueda limpiarnos a nosotros de nuestra imperfección. Así es que Él luchaba de andar en esa perfección del Padre por amor a ti y por amor a mí, para que así, siendo Él perfecto, pueda limpiar nuestras imperfecciones, siempre que quieramos poner nuestra voluntad en sus manos. Luego dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces todos decimos, yo no puedo vencer, las tentaciones son más grandes que yo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Santiago? Someteos a Dios. O sea, sujétate fuerte de las manos de Dios. No te sueltes de ahí por nada ni nadie de este mundo. Sujetado de las manos de Dios, resiste al tentador. Cuando tú lo resistas, Él huirá de ti. ¿Qué dice al final? O sea, en la última tentación, a la tercera vez que tentó a nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús le contestó,
delante de Dios el Creador. Te postrarás y solo a Él adorarás. Dice que Satanás salió huyendo y los ángeles de Dios servían a nuestro Señor Jesús. Así es que empiezan las enseñanzas sobre la vida de nuestro Señor Jesús, cómo Él lo vivió, y continuaremos viendo la misericordia con la que Él trataba a esta humanidad mientras caminaba en este mundo. Pero en este día hay que aprender de la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo es que debemos ser bautizados? ¿Cómo es que debemos ser bautizados? Y que con las fuerzas que Él resistió las tentaciones, nosotros también podamos resistir. Que por el amor que Él nos tuvo para caminar en esta tierra y darnos ejemplo a vivir, nosotros, por ese mismo amor hacia Él, podamos cumplir siéndole fiel en todos los días de nuestra vida, siguiendo sus ejemplos. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno de ustedes que me escucha en este día. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.